Mientras va ingresando la gente, vamos saludando. Estamos en la tercera clase de este curso sobre los derechos ambientales en los espacios urbanos. Es un curso organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conjuntamente con Fundación Coepio, la Alianza Global del Ombudsperson Local y el Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Y también certifica este curso la Universidad Nacional de Río Cuarto a través de la Facultad de Ciencias Humanas. Les agradezco a todas las personas presentes, decirles que todas las preguntas y respuestas nos resulta más fácil si las hacen a través de la ventana de preguntas y respuestas que se encuentran ahí abajo. Y le transmito la palabra a Ismael Rins también para que les dé su saludo y luego arrancamos con la clase. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, saludar a todos y a todas. Tenemos personas que van ingresando desde distintas partes de nuestra Latinoamérica, así que vaya un saludo también para los distintos países y las personas de distintos países que están participando. Hoy nos toca este trayecto formativo de la mano de Hernán y de Antonio, lo cual es un gran gusto. Así que simplemente era saludar y dejar la palabra a Hernán para que ya empiece a hablar de lo interesante. Así que Hernán, te dejo en palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Una vez más les agradezco en nombre de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que nos acompañen. Como ustedes saben, me acompañan dos Antonios, dos queridos amigos, dos grandes especialistas. Antonio Fernández, que hace 15 días conversó con nosotros acerca de la problemática del ruido en las grandes ciudades contemporáneas, y nuestro referente, nuestro maestro, Antonio Brailovsky, que es el responsable del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo, y que dio la clase de apertura hace ya 3 semanas atrás, y con el que hoy voy a tener el enorme gusto y el placer de compartir esta clase, que hemos decidido dividirnosla entre los dos. Yo voy a dar la primera parte, lo más brevemente posible, para que Antonio tenga más tiempo, donde me voy a ocupar de la problemática de los espacios verdes públicos, los espacios verdes, y preferentemente los espacios verdes públicos en las ciudades, y después Antonio va a continuar, creemos que en un enganche natural, con la temática de la biodiversidad en este mismo tipo de ciudades, ¿verdad? Y como conversábamos antes de que ustedes se incorporaran, es un tema muy candente en las grandes ciudades, y sobre todo en Buenos Aires, el problema de los espacios verdes. En Buenos Aires estamos sufriendo en este momento un debate, sufriéndolo y disfrutándolo, un debate muy importante alrededor de un espacio, pero en realidad alrededor del problema de qué se hace con los espacios verdes de una ciudad que necesita espacios verdes. Yo diría como arranque, para que tengamos claro de qué estamos hablando, que si uno quiere medir de alguna manera la calidad de una ciudad, una de las primeras preguntas que hay que hacerse es ¿cuánto espacio verde público tiene esa ciudad? Yo diría que uno de los grandes indicadores para saber si una ciudad anda bien o mal es ver qué clase de espacios verdes tiene, qué cantidad de espacios verdes tiene, si están mantenidos, si no están mantenidos, si son públicos, si no son públicos, son accesibles, si no son accesibles. Es decir, ver el problema de los espacios verdes como un problema de sistema, como un sistema de espacios verdes. También se habla de infraestructura verde, etc. Yo preferiría no entrar ya en cuestiones así, digamos, de tipo técnico, y simplemente señalar que me parece en general que una ciudad anda tanto mejor cuanto mejor andan sus espacios verdes. Ahora, se habla mucho de los espacios verdes, pero tratemos de precisar por qué son importantes y para qué son importantes los espacios verdes, porque si no, podría quedar como que, como está muy de moda últimamente, porque son una parte importante del paisaje, no porque yo menosprecie el paisaje, sino porque en realidad estamos hablando de algo que va más allá y que lo contiene y que lo pone en realidad.
Y para que tampoco quede en que, bueno, nos gusta que haya plazas, porque las plazas embellecen las ciudades, ¿no es cierto?, etcétera. Hay razones ambientales muy de fondo, hay razones sociales, históricas, convivenciales, que son muy importantes en términos de los espacios verdes en nuestras grandes ciudades. Bueno, lo primero y lo obvio es que limpian el aire y producen oxígeno. A ver, no nos podemos cansar de repetir que los espacios verdes son los pulmones y los bronquios de las ciudades. Esto se ha dicho hasta el cansancio, pero hay que seguir diciéndolo. Porque desgraciadamente la tendencia, sobre todo en las ciudades del llamado tercer mundo, de los países dependientes, es a la desaparición del espacio verde en estas ciudades, que es donde se produce el oxígeno y donde se limpia el aire de ciudades que además tienen un aire particularmente sucio, ¿verdad? Un aire muy contaminado. Por otro lado, los espacios verdes nos protegen del calor. En un ambiente, en un mundo donde estamos con el problema del cambio climático, en donde en las ciudades, donde se arman las grandes islas de calor, con el cemento, con el asfalto, etc., donde la temperatura es creciente en todas las grandes ciudades, los espacios verdes son un regulador de la temperatura. Esto es fundamental, pero además, ¿quién no sabe que debajo de un árbol, bajo la sombra de un árbol, todo cambia? Es decir, lo que el saber popular sabe, la ecología y la ciencia del ambiente lo confirman. Pero además absorben agua de lluvia por diferentes caminos, o retienen o derivan el agua de lluvia según sean espacios verdes con más grava, con más pasto, con más árbol, con árbol de hoja ancha, con árbol de hoja fina. Dependiendo del tipo de cobertura vegetal que tengan los espacios verdes, son grandes contribuyentes para el manejo de la lluvia en las grandes ciudades, en las cuales el manejo de la lluvia se complica porque las van asfaltando cada vez más, y entonces el escurrimiento se hace cada vez más complicado. Pero además absorben contaminantes los espacios verdes. Este es un tema del cual se habla desgraciadamente menos o poco, y no es bueno, porque, a ver, nuestras ciudades están cada día más contaminadas, tienen cada vez contaminado el aire, ¿verdad? Estamos hablando de eso, en este caso no como en la clase anterior de la contaminación acústica, y esta contaminación del aire de nuestras ciudades por diferentes lados, o por de diferentes orígenes, tiene como uno de sus principales aliados a los espacios verdes, ¿no? A ver, las hojas de los árboles capturan hollín, filtran hollín, procesan el hollín, nos ayudan no solo porque producen el aire y lo limpian, sino que además porque absorben contaminantes. Esto es muy importante, sería importante además que se trabaje más con los chicos esto. El tema de la capacidad de absorción de contaminantes que tienen los verdes de nuestros espacios verdes. Reducen el ruido. No es que reducen el ruido de un modo que, bueno, pongo un árbol y se cae 5 decibeles, ¿no es cierto? No. No es un efecto mecánico y directo, depende de dónde se colocan los árboles, depende a qué distancia están de la pared, de la casa a la que queremos proteger, o depende de a qué distancia están de la fuente del ruido, ¿verdad? Porque a veces los árboles están mal colocados y ayudan menos en la protección o en la disminución del ruido. Que lo reducen, de eso no queda ninguna duda. Ahora, con planificación del verde, la capacidad de reducción de ruido de los árboles y del verde en general es verdaderamente notable. Si hay tiempo, les voy a recordar algunos ejemplos de investigaciones en Europa donde han medido por decibeles, con árboles bien o mal colocados en avenidas y en bulevares, la importancia de los árboles y los espacios verdes en este sentido. Además, yo en este siguiente punto no me voy a demorar mucho, está el problema de la relación de los espacios verdes con la biodiversidad. Yo, para simplificarlo, esto lo va a tratar Brailovsky con detenimiento. A ver, aunque no se vea porque está lleno de seres pequeños, a veces microscópicos, un espacio verde por definición es un pequeño zoológico de animalitos o de seres en libertad. Son pequeños zoológicos que no los vemos, pero en cualquier espacio verde hay cientos y a veces miles, pero les repito, miles de especies vivas que hacen a la conformación, a la preservación de la biodiversidad en una ciudad. Esto es muy importante, insisto, Brailovsky se va a detener en esto, porque en el contexto de la pandemia hay que hablar de zoonosis.
uno de los grandes auxiliares para controlar, para disminuir las posibilidades de que se desarrollen las enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten de los animales a los seres humanos, en esto es muy importante el espacio verde urbano y el espacio verde con la mayor biodiversidad posible. Un aliado de la salud, sobre todo en tiempos de pandemia, el espacio verde. Pero además es un aliado de la salud en general. Repito, en relación con el tiempo, voy a poder contar investigaciones muy rigurosas, académicas, realizadas en Europa, en Estados Unidos, acerca de la importancia de los espacios verdes en la salud física de seres humanos que vivimos cada vez más en ciudades y que precisamos cada vez más el espacio verde como el espacio de protección y desarrollo de nuestra salud para caminar, para respirar mejor, para relajarnos, o también para hacer actividades físicas que se planifican y se prevén. En la ciudad de Buenos Aires hay una buena cantidad de estos dispositivos que les ponen nombres marketineros, pero que en definitiva son lugares donde poder hacer gimnasia en un lugar mejor que el living o el balcón de casa. Vamos, esto es evidente, ¿cierto? Pero además, para la tercera edad o para las personas con cierto tipo de discapacidades, es fundamental para la salud física contar con espacios verdes que sean públicos y con espacios verdes que sean accesibles y que estén cerca de casa, ¿verdad? Además, los espacios verdes son lugares de encuentro. Esto no es menor. Uno de los lugares donde nos encontramos con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, son los espacios verdes. Espacios verdes, además, esto es bien importante, que adquieren nuevos sentidos si ustedes piensan que ya son millones en el mundo los chicos que ven en vivo y en directo a un pez. Sí, a un pescadito, porque pueden o no pueden ir a un parque o a una plaza donde hay un lago con un pescadito. Es decir, nuestros chicos hoy, los chicos urbanos, no quizás en Río Cuarto, donde ustedes tienen la suerte por ahí de estar en otras condiciones aún bajo el régimen del fuego terrible que los está atacando, pero ya cada vez más los chicos empiezan a saber cuál es la textura del césped o del pasto, cuál es la textura de un arbusto, gracias a que hay un espacio verde cerca de su casa. Es decir, no es solamente el lugar donde van a aprender a andar en bicicleta, y eso ya es muy importante. No es solamente el lugar donde van a jugar un partido de fútbol, es un lugar donde empiezan a resignificar un montón de aspectos de su vida y en donde empiezan inclusive a luchar por la producción de sentido de diferentes maneras. Tanto es así que los espacios verdes también son, no siempre, pero también son, porque a veces son solamente los espacios públicos, pero para los argentinos, vamos, decimos la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo no es solamente un lugar al que vamos a defender por razones ambientales o por razones ecológicas. Además, los espacios verdes públicos, son lugares donde nos encontramos para disputar el poder, para producir o reproducir símbolos. Acabamos de recordar el 17 de octubre, independientemente de que alguien sea o no sea peronista, ese no es el tema. El tema es que estos son momentos históricos en la vida de los países y de las sociedades, y ha pasado aquí, ha pasado en Uruguay, ha pasado en Francia, en Estados Unidos. Las plazas son los lugares donde además los seres humanos nos encontramos y al estar juntos participamos también en lugares públicos en la producción y en la reconstrucción de nuestra historia como seres políticos y como ciudadanos. Así que si vamos desde lo microscópico hasta la reproducción de la vida social, evidentemente los espacios verdes son lugares estratégicos en la conformación de una ciudad y cuanto mejores, mejor para la ciudad. Ahora bien, como esto puede parecer todo un poco literario, les voy a recordar una investigación que financió la Comunidad Económica Europea, fueron dos, yo recuerdo con más detalle una. Tomaron 2.600 chicos de escuela primaria, entre 6 y 11 años, un grupo de chicos en España, en 3 ciudades distintas, otro grupo de chicos en, creo que 6 países diferentes, 2.600 en varios países diferentes de Europa,
Y con imágenes satelitales, con imágenes tomadas con drones, mapas tipo Google Maps, etcétera, ¿qué hicieron? Se tomaron el trabajo de volcar en bases de datos en las computadoras el acceso al verde de esos chicos en su vida escolar. Cuánto verde recorrían para ir y volver de la escuela, cuánto verde había en la escuela, cuánto verde iban a visitar los fines de semana, cuánto verde veían o no veían cuando acompañaban a su mamá para hacer las compras, etc. Pero un trabajo así de esos vieron tipo top, obsesivo, compulsivo, minucioso, todo computarizado. Bien, quedó demostrado de una manera realmente sorprendente y maravillosa eso que las abuelas ya lo sabían. Y es que se piensa mejor bajo determinadas circunstancias. A mí me lo decían mis abuelas. Quedó demostrado que se incrementa notablemente la capacidad de atención, el tiempo de atención de esos chicos. Después podemos discutir si se maneja bien o mal el tiempo atencional de los niños. Esa es otra discusión. Pero mejora la capacidad de atención de estos niños a mayor espacio verde y a mayor contacto con el verde. Y disminuye. A mayor contacto con el verde, aumenta su memoria de corto plazo y aumenta la capacidad de producir memoria a largo plazo. Es decir, todos los indicadores intelectuales importantes en el proceso de constitución del niño entre 6 y 11 años, todos esos grandes procesos mejoraron con mayor acceso al verde y con menor acceso al verde disminuyeron. Entonces, no se trata de cháchara literaria o de hippies ambientalistas que dicen que el verde es bueno. El verde es bueno, está demostrado, está probado, inclusive, no cuando se mide el coeficiente intelectual, porque esas suelen ser mentiritas, ¿vieron? Porque en definitiva, cuando un test dice que esta persona es muy inteligente, bueno, porque la inteligencia es lo que mide este test. Después viene otro test que dice que la inteligencia es otra cosa, y así entonces siempre es complicado ponerse de acuerdo metodológica y epistemológicamente con esas cosas. Pero si definimos claramente objetos, parámetros, premisas y objeto de estudio, y comparamos 6 países y tomamos una muestra de 2.600 chicos con una variedad etaria tan grande, bueno, tenemos algo un poquito más consistente que una hipótesis, ¿verdad? Estudios como este se hicieron también sobre cuestiones vinculadas con la capacidad respiratoria del ciudadano moderno, etc. Son estudios un poco aburridos, repito, si hay tiempo los vamos viendo. Ahora, más allá de las bondades de los espacios verdes y de lo importante que son, acá empezó a llover muy fuerte. De modo que si la lluvia me tapa la voz, me avisan, por favor, y empiezo a cerrar todo. Una cosa que hay que tener presente es que, además, los espacios verdes son históricos. Es decir, los espacios verdes cambian. Y cambian con nosotros. A veces cambian en una o 2 generaciones que nos toca vivir, o 3, según definamos las generaciones más cortas o más largas. Tomen el caso de, por ejemplo, qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires. El Parque 3 de Febrero, que es el gran parque de la ciudad de Buenos Aires. En su origen, en la generación del 80, el Parque 3 de Febrero era una inmensa extensión verde de más o menos 500 hectáreas. 500 hectáreas. De a poquito fue cambiando, no vamos a decir para mejor o para peor. Miren, apareció el hipódromo y ya es privado, ¿vieron? Ya aquel gran parque 3 de febrero, apareció el hipódromo. Aparecieron clubes, el Club Alemán de Equitación, el Club Hípico Argentino, el Club Geva, ¿no? Y entonces se van restando hectáreas, se van restando hectáreas. Repito, quizás esto tenía que ser así, lo que digo es, van cambiando. Y lo que era público pasó a ser restringido en algunos casos, y en otros casos privado, porque si en un parque que era de 500 hectáreas, después nos encontramos 50 años después, que 40 hectáreas, por ejemplo, de aquellas 500, solo son accesibles para los que son socios de clubes que no son populares, entonces el espacio verde ha cambiado. Y ya no podemos hablar livianamente de un espacio verde público, sino de un espacio verde que tiene sectores públicos, que tiene sectores restringidos y que tiene sectores privados.
Esto es muy importante porque creo que llegado a este punto tenemos que dejar de hablar de espacios verdes en general y empezar a discriminar el espacio verde público, el espacio verde restringido y el espacio verde privado, aun cuando, en términos macro, obviamente, la cobertura verde y el suelo absorbente verde es bueno para cualquier ciudad del mundo. A los fines de la vida concreta y cotidiana de los ciudadanos no es lo mismo lo privado, lo restringido y lo público, ¿verdad? Tan históricos son los espacios verdes que, por dar otros dos ejemplos, durante la dictadura militar, por ejemplo, se habló mucho, ¿no?, del uso, de cómo la dictadura modificó muchos espacios públicos en la ciudad de Buenos Aires. Hay uno que me interesa resaltar, que es el tema de la aparición de los espacios verdes públicos con, por primera vez, ángulos rectos. Las plazas, los parques y los paseos de la ciudad de Buenos Aires casi no tenían ángulos rectos donde las personas se sientan. Los ángulos rectos aparecen en la dictadura, ¿por qué? Para que sea incómodo estar ahí. Sí, para que sea incómodo. Para que la gente no quiera estar sentada allí o para que no se junten. Bueno, pero en la dictadura militar no caía muy simpático, ¿verdad?, que las parejas estuvieran haciendo mimos en las plazas. En los bancos duros de cemento con ángulos rectos, ¿quién va a querer estar haciéndose mimos con la esposa, con la novia, con el novio o con quien sea? Es muy incómodo. Pero además, tampoco estaba bien visto que 2 o 3 vecinos estuvieran conversando en voz baja sin que ningún militar, ningún represor estuviera escuchando lo que estaban hablando. Eso ahora empieza a entender mejor que los espacios verdes y los espacios públicos están cargados de ideología. No solamente en términos de verde, sino también en términos de lo que es producción de política, producción de ciudadanía, etc. Un buen ejemplo de esto es, para los que conocen Buenos Aires, el barrio de Flores, la Plaza de los Periodistas. La Plaza de los Periodistas iba a ser subastada, sí iba a ser una torre ahí. Durante 15 años, los vecinos del barrio de Flores, 15 años, no bajaron los brazos en defensa de ese espacio verde. Y consiguieron por fin que ese espacio verde fuera la hoy hermosa y muy concurrida Plaza de los Periodistas, donde por supuesto nunca faltan los dirigentes políticos que dicen se inauguró durante nuestra gestión, cuando que en realidad se inauguró durante la gestión de los vecinos, que defendieron su espacio público, ¿verdad? Ahora, estos espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires que cambian, no han cambiado tanto, sin embargo, como sería de esperar. Porque si ustedes hacen un repaso histórico de los espacios públicos en general de la ciudad de Buenos Aires, se van a encontrar con que la mayor parte de la infraestructura verde de la ciudad de Buenos Aires se hizo entre 1880 y 1946. Durante ese periodo medio hubo gente como Courtois, Carlos Tais, Carlos León Tais, que es el hijo del anterior, ¿verdad?, los hermanos Benito y Eugenio Carrasco, que fueron los históricos directores de paseos de la ciudad de Buenos Aires, fueron en cierto sentido precursores, visionarios, que hicieron todos los grandes paseos o los grandes jardines que todavía hoy tiene la ciudad. No ha cambiado gran cosa de 1946 a hoy la infraestructura verde de la ciudad de Buenos Aires. La ampliación de la Plaza Lavalle es de ellos. Parque Chacabuco es de ellos. El Parque Avellaneda lo hicieron ellos por la donación de una quinta de particulares, como otras donaciones de quinta de particulares que ellos convirtieron en plazas. Los jardines de la Avenida General Paz, el Botánico, ni qué decir, todo lo que fueron los jardines de la Avenida 9 de Julio, que no fueron obra de ellos, fueron obras de varios gobiernos, porque fue un proceso larguísimo a 9 de julio, pero hubo directores de paseos que se ocuparon de que esa avenida tuviera los árboles, los jardines, etcétera, que tuvieron, a tal punto que ya les digo que lo fundamental de la infraestructura verde de nuestra ciudad es entre 1880 y algo y 1946, 48, por ahí. Y ahí se fijó la infraestructura verde de nuestra ciudad.
A partir de allí ocurrió un proceso que podríamos llamar de retroceso casi sistemático, en donde la planificación, pues la planificación urbana, ¿no?, fue cediéndole su paso al negocio inmobiliario, a la construcción, y en donde, digamos que en general, el cemento y el ladrillo le fueron ganando al verde. También es cierto que los espacios disponibles, los espacios vacíos disponibles, para hacer grandes plazas y grandes patios fueron desapareciendo, porque obviamente las ciudades se desarrollan, esto pasó en todo el mundo, pasó en todas las ciudades del mundo, no es un fenómeno únicamente de Buenos Aires. Pero lo que sí hubo fue muy claramente un retroceso del compromiso del Estado con la producción de infraestructura verde, a partir más o menos, diríamos, de principios de los 50, por ahí. El Estado ha ido retrocediendo en su capacidad de planificación en términos por lo menos de infraestructura verde, porque en otros aspectos no fue así. Un problema serio que tenemos, pero con esto de la lluvia, vieron, de vuelta tengo que estar acomodando cosas. En términos de la planificación, tenemos no solamente de los espacios verdes, sino de la planificación en general en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un problema serio que no pocas veces hemos hablado con los dos Antonios, y que es el tema de la falta de indicadores buenos en materia ambiental. Este es un problema para el país en general. No tenemos buenos indicadores ambientales, porque nos faltan líneas constantes, líneas históricas de datos homogéneos, y entonces es muy difícil contar con indicadores para construir hipótesis, ¿verdad?, etcétera. Y a la ciudad de Buenos Aires le pasa lo mismo. Yo les voy a dar ejemplos muy claritos para que ustedes entiendan uno de los problemas con el que nos enfrentamos. Miren, para 1996, la ciudad de Buenos Aires tenía 1.387 hectáreas de espacios verdes. Para el 2018, 20 y pico de años después, 1.871 hectáreas. Esto parece un dato muy promisorio, ¿verdad? Porque habríamos aumentado en 484 hectáreas la superficie verde de la ciudad. Habíamos subido de 0,46 hectáreas por cada 1.000 habitantes a 0,60 hectáreas por cada 1.000 habitantes. Ahora, esto podemos afirmarlo de manera metodológicamente consistente. No, no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque esta serie, que va de buenos registros de 1996 hasta 2018, fíjense lo que pasó. En el 2016, el Estado decidió agregar algo que antes no estaba. Perdón, en el 2006, el Estado decidió agregar unidades de medida de espacios verdes que antes no eran unidades de medida de espacios verdes. Patios, buena cantidad de plazoletas, polideportivos, etcétera, hasta sumar 141 hectáreas en un solo año. ¿Se acuerdan que les dije que habríamos aumentado en 400? Pero en un solo año, en el 2006, se sumaron, sin ninguna buena razón que lo justifique, o que nosotros hayamos llegado a conocer, 141 hectáreas. Ahora, esas 141 hectáreas que se sumaron en el 2006 funcionan como piso de ahí en adelante. Entonces, claro, la serie que empezó en 1996 quedó alterada, dejó de ser homogénea. A su vez, entre el año 2011, o sea, hace muy poquito, y el 2016, 2 veces se modificó el nomenclador de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Como resultado de esto, en 20 y pico de años tenemos que nos metieron por un lugar 141 hectáreas porque se empezó a medir algo que no se medía, y 2 veces se cambió el nomenclador. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, los que trabajamos en ambiente, es ¿cómo hacemos para saber cuáles son las tendencias de los espacios verdes en la ciudad? Estamos en un problema. Hay otras herramientas que ahora les voy a contar. El problema está en que cuando uno mide así, empieza a chocar con los que miden con parecida seriedad, con más seriedad o con menos seriedad. Recientemente, la Fundación Bungiborn financió un atlas de espacios verdes de varias ciudades de Buenos Aires, entre ellos un atlas de espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires. Para el año 2018, según esta fundación, que tiene cierto prestigio,
había 1.500 hectáreas de espacios verdes en Buenos Aires de más de media hectárea. Ya, de media hectárea o más, perdón. De media hectárea o más, 1.500 hectáreas. Pero nos había dicho una estadística oficial que eran 1.871. Puede ser que esto se deba a que uno cuenta las hectáreas, los espacios verdes de media hectárea o más, y el otro contó también espacios verdes más chiquitos. Y que entonces, contando espacios verdes más chiquitos, habrían compensado esas 300 y pico de hectáreas de diferencia, que no es poco, 300 y pico de hectáreas de diferencia de espacios verdes en una ciudad como Buenos Aires, que tiene 3 millones de habitantes fijos, ¿sí? Más otros tantos que circulan por la ciudad. En realidad es una diferencia muy grande. Pero ahí empiezan a aparecer estos problemas que a Antonio y a mí nos vuelven locos. Porque, a ver, con perdón, Antonio, de que dije que volvía loco, pero ¿por qué medir solo espacios verdes de media hectárea o más? Porque esto que se conoce como el espacio verde de proximidad es muy importante para la vida de la gente, para la vida del vecino, y es muy importante también en términos de biodiversidad. Sumadas todas, hacen un conglomerado de biodiversidad significativo. Entonces, ¿por qué no se midieron los espacios verdes de media hectárea o menos? Uno se puede preguntar. Porque, les aclaro, en Nueva York, en Barcelona y otras grandes ciudades del mundo se cuentan los espacios verdes de menos de media hectárea, y hay lugares como Alemania, por ejemplo, las ciudades de Alemania, donde además son muy valorados los espacios verdes de menos de media hectárea. No quiero hacer una reivindicación del pequeño espacio verde. Estoy hablando de metodología. Estoy diciendo que tenemos que medir con la misma vara para poder generar indicadores, porque si no hay indicadores no podemos fundamentar buenas políticas públicas. Del otro lado, en la estadística que hizo el gobierno de la ciudad, resulta que ponen plazoletas, patios y polideportivos, que en el mejor de los casos tienen 10% cada uno de superficie verde absolutamente. La mayor parte de un polideportivo es cemento. La mayor parte de las plazoletas son cemento. No podemos llamar espacio verde sin ninguna aclaración a un triángulo de cemento que en realidad es un separador de tránsito que en el medio tiene un arbolito adentro de una plantera de 1 metro o 80 centímetros por 80 centímetros. Entonces, midiendo de estas maneras, nos va a resultar muy difícil. Es evidente que los espacios verdes son cada vez menos en la ciudad, pero nos resulta difícil cuantificar de qué manera van siendo cada vez menos, y precisamos esto sí saberlo muy bien al momento de proponer qué hacer para recuperar espacios verdes. Ahora, frente a esto, el resultado general es que para la ciudad estamos en más o menos 0,6 hectáreas por cada 1.000 habitantes. Para esta fundación estamos en 0,5 por cada 1.000 habitantes, mientras que la OMS, este dato se cita siempre, dice que lo ideal es entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante. Tomar este dato de la OMS así en general es engañoso, porque si estos 10 o 15 metros cuadrados por habitante son espacios públicos, espacios verdes, no necesariamente públicos, estamos en un problema. O sí pasa como pasa en Puerto Madero, que resulta que tenemos el mayor espacio verde de la ciudad de Buenos Aires, la costanera ecológica, la reserva ecológica Costanera Sur, al lado de un barrio exclusivo, que en realidad se utiliza como reserva de valor, vive muy poca gente allí. Y la verdad, para un vecino de Constitución, no digo de Constitución, de cualquier barrio de la ciudad es muy complicado llegar hasta allí. Entonces, medir los espacios verdes tiene que ser también medir accesibilidad, porque la OMS dice de 10 a 15 metros cuadrados por persona, pero si 5 metros cuadrados por persona, por ejemplo, están enrejados, y la verdad es que tenemos que empezar a discutir algunas cosas de nuevo, ¿verdad? Porque además,
el hipódromo de Buenos Aires, que no es chico, es un espacio, todos lo cuentan como espacio verde, pero el predio enorme de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que está en el barrio de Agronomía de la ciudad de Buenos Aires, que es muy lindo, también se lo mide como un espacio verde, pero allí solamente entran los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Los vecinos de ese barrio, los vecinos de Agronomía, miren el mapa, es muy interesante esto, los vecinos de Agronomía están rodeados de verde que no pueden usar. Entre los clubes privados y el predio de la UBA, resulta que uno de los barrios con mejor índice de verde, que es el barrio de Agronomía, tiene un índice de verde sobre todo restringido, es decir, que no es público o que es de acceso restringido. Les voy a dar un dato de que quizás los sorprenda. Medido por cobertura verde o por espacios verdes, como ustedes quieran, el barrio de Palermo está séptimo en la ciudad de Buenos Aires. Es un barrio enorme al que todo el mundo identifica como un barrio verde. Sin embargo, Palermo está séptimo en espacios verdes públicos, porque la mayor parte de los espacios verdes de Palermo son privados o son restringidos. Pero cuando uno mira el mapa de la ciudad de Buenos Aires, dice, ah, qué verde que es Palermo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es lo mismo, insisto, el verde que pueden, que no pueden usar los vecinos. Con los árboles nos pasa algo parecido. Miren, en el año 2018, por un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se hizo un buen censo de arbolados en la ciudad de Buenos Aires, de árboles en la ciudad de Buenos Aires. Contaron 431.300 árboles, de los cuales 370.000 eran arbolados de alineación, los árboles que están en la calle. Como desde el 2018 hasta hoy se plantaron más o menos, yo calculo unos 25.000 árboles, estaríamos en apenas 450.000 árboles para esta enorme ciudad de 3 millones de habitantes. Nada más que 450.000 árboles. Estos 450.000 árboles tienen una variedad de 423 especies, la mayoría son fresnos, después vienen los plátanos y después vienen una variedad del ficus. Ahora, si ustedes se toman el trabajo de sumar estos 431.300 árboles censados uno por este convenio UBA, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, significan más o menos el 30,85% de la Ciudad de Buenos Aires con cobertura verde. No dije espacio verde, dije cobertura verde. ¿Bien? Ahora, el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al año siguiente, hizo un trabajo muy minucioso, estamos investigando con cuidado ahora, que es el informe de cobertura vegetal 2019 que se hizo a través de la Dirección General de Estadísticas y Planificación Urbana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron con drones, con un sistema de teledetección muy sofisticado, con muy buena tecnología, con fotografía aérea. Realmente hicieron un trabajo muy cuidadoso, esto no se puede discutir. A lo que vamos a qué? Aquí hicieron un trabajo de cobertura aérea que dio de cobertura vegetal verde, vista desde el aire, es decir, con fotos cenitales. Entonces, lo que la foto registra es la copa de los árboles o las manchas verdes en el piso, sin diferenciar si debajo de esa copa verde hay superficie absorbente o no. Por eso no podemos decir que es un relevamiento de espacios verdes. Decimos que es un relevamiento de cobertura verde, que debajo puede tener superficie absorbente o no. Ahora, fíjense, este trabajo, como está hecho con relevamiento fotográfico, consideró también a los arbustos. Sumados los arbustos más los árboles, da 30,4% de cobertura verde. Un año antes al gobierno de la ciudad le dio 30,85. Ustedes dirán, esta diferencia es muy poca, ¿no? 30,85, 30,4, le salió exacto. No, porque el segundo midió los arbustos también. De ninguna manera podemos aceptar que arbustos más árboles dé menos que solo árboles un año antes.
arbustos más árboles debería dar mucho más que solo árboles un año antes, y sin embargo dio menos. Volvemos al mismo problema que teníamos antes, falta de indicadores confiables. Se ha hecho una enorme inversión para fotografiar con drones toda la ciudad de Buenos Aires y en este momento, ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos una cobertura verde del 30,4% de la ciudad, sumando árboles más arbustos, pero que de ninguna manera coincide con ningún dato anterior, ni los históricos ni los que tienen un año. Estamos en un gran problema, porque, repito, cuesta mucho medir el tema del verde en la ciudad de Buenos Aires. Para redondear, aunque nos cueste medir el fino de la situación del espacio verde en la ciudad de Buenos Aires, hay algo que está claro, y es que la batalla entre el cemento y el verde la está ganando el cemento, y la está ganando aceleradamente. Es muy importante, entonces, que hagamos un enorme esfuerzo para entender que los espacios verdes no son solamente espacios de esparcimiento y de belleza. En el mundo de la pandemia y en un mundo en donde nuestros chicos tocan pastos, tocan plantas, ven pájaros, ven animalitos, reconocen texturas, siempre y cuando tengan un espacio verde cerca de su casa, en un mundo como este, yo les diría abrumado por la zoonosis, una ciudad que no protege, no promueve y no incrementa sus espacios verdes y sobre todo sus espacios verdes públicos, es una ciudad que se condena a la enfermedad, que se condena a no ser sustentable, que se condena a no ser resiliente, porque no hay ninguna ciudad moderna que pueda ser sustentable y que pueda ser resiliente si no defiende, no cuida y no incrementa sus espacios verdes. Ahora, Antonio, te entrego la posta, te dejo con tu biodiversidad, que seguramente va a ser mucho más interesante que esto. Gracias a todos. Muchas gracias, Hernán. Lo tuyo ha sido realmente interesante y había algunos datos que no tenía, por supuesto. A mí me gustaría agregar algún dato complementario a lo que acaba de decir Hernán sobre los espacios verdes, y es, pensemos en términos de una calificación ideológica de ciertas conductas de privatización y de cierre de espacios verdes, y además de esta actitud o esta concepción de que un espacio verde es siempre un espacio vacío y hay que ponerle algo. En el año 1682, el rey de Francia, Luis XIV, inauguró el Palacio de Versalles y decidió que el inmenso parque de Versalles iba a ser de acceso público y gratuito. Por supuesto, si tenías ropa pobre no te dejaban entrar, pero de todos modos, cuando uno piensa que un tipo como Luis XIV abre el espacio verde para que vaya la gente y nuestra política urbana cierra los espacios verdes y los privatiza, uno dice, hay que hacer un enorme esfuerzo para ser más reaccionario que Luis XIV. Efectivamente lo han conseguido. Nos vamos a hablar de la biodiversidad, de la noción de biodiversidad, nuevamente complementando lo de Hernán, cuando la gente dice, caramba, los grandes nos acordamos que en estas ciudades había mariposas, ¿por qué no hay mariposas? Bueno, en las áreas rurales o semirurales no hay mariposas porque han fumigado, pero en las grandes ciudades no hay mariposas porque no hay árboles nativos. Los insectos se han adaptado a lo largo de su prolongada historia, se han adaptado a utilizar la vegetación nativa. Si uno cambia los árboles nativos por otros que no lo son, vamos a tener mariposas y probablemente tengamos una variedad de aves mucho menor de la que deberíamos tener. Vuelvo
a la biodiversidad, y creo que deberíamos pensar la biodiversidad como una condición de soporte, una condición de existencia de nuestra civilización, incluyendo la economía, la cultura, etc. Pensemos en la biodiversidad de la costa patagónica, cerramos los ojos. ¿Qué imaginamos cuando uno habla de biodiversidad de la costa patagónica, biodiversidad marina? Y enseguida empiezan a aparecer delfines saltando, ballenas, pingüinos, lobos marinos, algún recorrido por Península Valdés mirando los elefantes marinos y recorriendo un barquito alrededor de las grandes ballenas y el recuerdo, fuimos con este, fuimos con aquel, etc. E inmediatamente también aparece la idea, bueno, esto hay que protegerlo, preservarlo, es un recurso turístico que puede estar amenazado, son muchos millones de dólares, etcétera, etcétera. Y generalmente se nos escapa un aspecto de la biodiversidad marina, que es el fitoplancton marino. El fitoplancton marino son unas plantitas microscópicas que cumplen la función de producir fotosíntesis, es decir, fabrican oxígeno. El oxígeno del planeta Tierra no se origina en el Amazonas, por más que lo llamemos el pulmón del planeta, el oxígeno del Amazonas se recicla dentro de sus mismos ecosistemas. La mayor parte de la disponibilidad de oxígeno de nuestro planeta se origina en el fitoplancton marino, que está fuertemente amenazado por la contaminación marina. Es decir, todo lo que nuestras ciudades arrojan a los ríos y arrojan al mar, del riachuelo al mar argentino, al océano, etc., está afectando la salud del fitoplancton marino, que, insisto, es nuestra principal fuente de oxígeno. Estamos viviendo, estamos respirando en este momento gracias a unas microscópicas algas y otros microorganismos marinos que producen el oxígeno que nos lleva a respirar. De modo que, por eso estoy diciendo, no es algo complementario, no es algo que podamos evaluar cuánto vale, etcétera, etcétera, es algo que es condición de existencia. También, cuando uno habla de defensa, o sea, de las distintas especies que nos acompañan en este planeta, enseguida alguien, y hemos tenido algunos provocadores frecuentes en las charlas y conferencias, alguien dice, bueno, pero ¿para qué sirve esta porquería? Y te mencionan alguna especie particularmente desagradable. De modo que una de las especies más desagradables que tenemos es un hongo verde que pudre el pan. Cuando el pan queda viejo y se guardó mal, termina con una capa de moho verde que es bastante asquerosa. Es un buen ejemplo de una especie asquerosa que hace que la gente, cada vez que lo descubre, se enoja, dice algún insulto o tira a la basura. Ese hongo se llama Penicillium, fue usado tradicionalmente por distintas culturas para sanar heridas y su procesamiento industrial hecho por la ciencia del siglo XX llevó a la utilización primero de la penicilina y después el resto de los antibióticos. Pensar en una historia de ciencia ficción, imposible porque las esporas están por todas partes, pero si uno pensara en una imposible ciencia ficción de haber extinguido el penicillium, bueno, hay algunos millones de vidas humanas que se habrían perdido y que en cambio se salvaron porque no se extinguió el penicillium. No sabemos cuántas especies útiles y para qué existen en la naturaleza.
simplemente no lo sabemos. De modo que cuando alguien plantea, bueno, ¿cuál es el riesgo de que desaparezca algo? No sabemos cuál es el riesgo de que desaparezca algo. No. Y cuando algún economista dice, bueno, pero podemos ponerle números, no podemos ponerle números, o si querés que podemos poner un número infinito. ¿Cuánto cuesta que desaparezca para siempre? Es decir, mientras exista nuestra especie utilizando los recursos naturales del planeta, ¿cuánto cuesta que desaparezca algo que no sabemos qué es, que no sabemos cómo podemos utilizarla en nuestra civilización, en nuestra cultura, en nuestra ciencia? Algunos recursos vegetales, por ejemplo, han sido desarrollados por las culturas indígenas, pero no todos. Entonces, pensemos que en la zona amazónica, mucho antes de que se comenzara esta agresión bárbara que impulsó Bolsonaro, es decir, cuando teníamos un ritmo de destrucción de ecosistemas muy inferior al actual, en ese momento las especies estaban desapareciendo a un ritmo mayor que el que se iban conociendo. Es decir, se conocían especies que se estaban extinguiendo a la misma vista de los científicos. Hay una ida y vuelta, una interpenetración entre las especies silvestres y las especies cultivadas, en este caso de vegetales. Estamos tranquilos de que en caso de que tengamos alguna plaga inmanejable, bueno, hay variedades silvestres que tal vez puedan ayudarnos. Recordemos que en el siglo XVIII la plaga del maíz, de la papa, perdón, en Irlanda provocó una mortalidad espantosa. Y simplemente porque todas las papas de Irlanda eran de la misma variedad. Entonces, la idea de uniformizar genéticamente lo que estamos cultivando genera enormes vulnerabilidades. Y esto nos lleva a otra cosa, que es no todo lo que podría ser útil es inmediatamente visible para que nos... Planta pavota, un pequeñito cereal del altiplano mexicano, es el teocintle o teocintle. Esta plantita ni siquiera es comestible o se puede comer en condiciones de hambruna, ¿no? Pero no es muy atractiva. Esta pequeña plantita era silvestre junto a las primeras plantaciones de maíz, era maíz silvestre plantado. El primer maíz, el maíz originario, tenía el tamaño de un dedo, se comía íntegra la mazorca, incluyendo el marlo, y los agricultores de hace varios miles de años descubrieron que cuando había teocintles cerca del maíz, las mazorcas del primitivo maíz eran mayores. Había un proceso de polinización cruzada, descubrieron los indígenas, que permitía obtener granos de maíz cada vez mayores. Allí se hizo un proceso de selección cuidadoso, a lo largo, ya les digo, de varios miles de años, que permitió construir, y utilizo la expresión construir en un sentido absolutamente literal. Uno no solo construye con ladrillos, también se puede construir con células. Permitió construir la alimentación que iba a ser, construir el vegetal que iba a ser la alimentación, la base de la alimentación de un continente, del continente americano. Esta inmensa hazaña de los indígenas del Valle de Tehuacán, México, fue posible gracias a comprender el rol de la biodiversidad. Si hubieran hecho un monocultivo
del viejo maíz, tendríamos mazorcas de maíz del tamaño de un lápiz o de un dedo. Si en cambio aceptaron, bueno, gracias, en cambio los indígenas aceptaron la biodiversidad de sus cultivos, gracias a eso desarrollaron el maíz y a partir de allí pudieron desarrollar las 300 variedades de maíz que tenemos en todas partes. Maíz para periodos más secos, más húmedos, con lluvias tempranas, lluvias tardías, más calor, más frío, más altura, menos altura, etc. Son todos procesos desarrollados cuidadosamente por agricultores indígenas, teniendo en cuenta, trabajando sobre la biodiversidad. De modo que aquí lo que tenemos que plantear es que la biodiversidad misma es recurso y no elementos aislados de la biodiversidad. No esto que podemos sacar, sino el conjunto de la biodiversidad. Y esto nos lleva a tratar de pensar en términos de biodiversidad para comprender la pandemia que estamos sufriendo. Una pandemia no es un desastre natural, una pandemia es un desastre ambiental y social. Y ligado con esto, la discusión sobre las políticas públicas que propongamos para la etapa de pospandemia está asociada a la manera en que comprendamos las causas y desarrollos de la pandemia. Si consideramos la pandemia como un desastre natural, se va a poner el acento en respuestas tecnológicas. Más vacunas, medicamentos, infraestructura hospitalaria, etcétera, etcétera. Si pensamos que la pandemia es un desastre ambiental, el abanico de respuesta va a ser mucho más amplio. Entonces, aquí hay que señalar que los desastres naturales no existen. Un desastre es la expresión social de un fenómeno natural. El mismo fenómeno natural puede tener consecuencias ambientales diferentes. Un maremoto, es decir, un tsunami sobre una costa desierta es una curiosidad. Un tsunami en una costa donde se haya localizado una central atómica puede provocar un desastre de alcance mundial. Esto mismo pasa con las cuestiones sanitarias. Los virus son de origen natural, pero la incidencia epidemiológica de los virus depende de lo vulnerables que sean las sociedades humanas. Tenemos ahora una pandemia que no llegó en forma sorpresiva, por más que todas las comunicaciones formales lo digan. Sabemos que hubo innumerables advertencias que surgen de la simple lectura de la historia. La historia de las pandemias está asociada al aumento de circulación de organismos y de personas infectadas sobre poblaciones vulnerables. Entonces, la causa principal de la pandemia actual de coronavirus no es la sopa de murciélago, no es el comercio de pangolines ni nada parecido, esas son anécdotas, es consecuencia en caso de acción entre el proceso de globalización y una biodiversidad muy dañada, que llevó a que se encontraran poblaciones vulnerables con microorganismos patógenos. Por un lado, tenemos un aumento enorme de la circulación de personas, no solo entre países, sino entre distintas jurisdicciones de un mismo país, sin ningún control sanitario eficiente. Y además hay que agregar que las ciudades son siempre espacios de una enorme fragilidad sanitaria y ambiental. Claro, cuando cerramos los ojos o cuando miramos toda la apología de las grandes ciudades en la televisión, uno tiene la imagen contraria. Grandes edificios, concentración de poder político, económico, etc., están disimulando la vulnerabilidad de poblaciones que están interactuando entre ellas en condiciones de potenciar cualquier amenaza de contagio. Y la existencia de poblaciones marginadas representa siempre un peligro de contagio, primero para esos mismos sectores,
y después para el resto de los habitantes. Algunos higienistas del siglo XIX plantearon que la epidemia era la venganza del pobre contra el rico. Si los ricos mantienen a los pobres en condiciones infrahumanas, bueno, los pobres se van a enfermar y la epidemia no va a reconocer el límite del barrio rico y también llegará al barrio rico. Es decir, la eventual finalización de la actual pandemia de coronavirus no garantiza el retorno a ninguna ilusión de normalidad. Se mantienen todas las condiciones ambientales que permiten prever próximas pandemias. Pero también, y volvemos a la biodiversidad, hay razones ecológicas para una mayor exposición a virus potencialmente pandémicos. Hay cientos de especies de virus que se encuentran en animales silvestres y que son de riesgo para los humanos. Y podemos decir que los murciélagos han tenido millones de años para adaptarse a esos virus. Los murciélagos o cualquier otro animal silvestre han desarrollado la llamada inmunidad de rebaño. Es decir, ellos sí, con algunos cientos de miles de años o con unos pocos millones de años, cualquier especie desarrolla inmunidad de rebaño. El problema es que si alguien intenta, por razones políticas, de especulación económica, imponer inmunidad de rebaño a una población humana en unos pocos meses o unos pocos años, bueno, simplemente tendremos una enorme cantidad de víctimas. La cosa es que los animales han tenido miles o millones de años para adaptarse a estos microorganismos patógenos. Nosotros tuvimos unas pocas semanas. La biodiversidad saludable nos protege de estos contagios. Una biodiversidad saludable permite que los animales enfermos se curen con sus defensas naturales, permite que los enfermos se diluyan en poblaciones mayores o que sean depredados por sus enemigos naturales. Esto reduce las posibilidades de que se encuentren zonas. Pero ahora la destrucción masiva de la biodiversidad provocó la pérdida de los controles naturales y una transmisión de estos virus a humanos en forma directa o a través de animales intermediarios o de vectores específicos. ¿Es una sorpresa? Definitivamente no. Lo sabíamos. En 1830, un francés, el naturalista viajero Alcide d'Orbigny, informó de la aparición de enfermedades antes desconocidas en las zonas deforestadas, recién deforestadas, del Amazonas boliviano. Y a partir de ello, muchos naturalistas encontraron correlaciones parecidas, es decir, donde se había provocado un daño importante al ecosistema, había enfermedades nuevas. Lo sabíamos, está estudiado, insisto, hace casi 2 siglos. La cantidad de muertes que hemos tenido por no mirar la información que teníamos delante de los ojos. Otro ejemplo, conocido también, la fiebre hemorrágica argentina, transmitida por los ratones. No nos contagian los roedores. Nos contagia la muerte de los rapaces que se comían los roedores. Los ratones siempre tuvieron esa enfermedad. Pero cuando no hubo más lechuzas, no hubo más aguiluchos, etcétera, etcétera, no hubo más halcones que se comieran los roedores, empezamos a interactuar con los roedores y a tener fiebre hemorrágica. ¿Son los ratones? ¿O somos nosotros? Y con esta perspectiva empezamos a mirar para atrás y empezamos a comprender la relación entre la biodiversidad y algunas de las pandemias anteriores. Una de las peores, de las que no se quiere hablar, es la plaga de Justiniano, de peste bubónica.
Comienza en el año 541 después de Cristo y afectó Constantinopla y la mayor parte del Imperio bizantino. Y preguntarse por qué la mayor parte de la gente nunca oyó hablar de la plaga de Justiniano o al pasar. Fíjense esto, hubo un cambio climático, pequeño cambio climático por un cambio de temperatura, de sequía, etcétera, que hizo que una población de roedores del centro de África migrara hacia el este de África y entraran en contacto con roedores que iban en los barcos mercantes que llevaban marfil a Constantinopla. Entonces, pequeño cambio climático, migración de roedores, interacción con las ratas de los barcos. Las ratas se van a Constantinopla y dispersan epidemia de peste bubónica, es decir, los barcos llevaban marfil, pero también llevaban bubónica. Tuvo varios rebrotes, murieron entre 25 y 50 millones de personas y la plaga empezó en el 541 más o menos y terminó en el 750. Tuvimos, ¿cuánto tiempo duró? Duró 2 siglos. Una epidemia de 200 años, con millones de víctimas. ¿Por qué duró tanto? Porque iba y venía de la población a los reservorios silvestres. Y siempre había algún reservorio silvestre que retenía y que volvía a expulsarlos, etcétera, etcétera. Entonces, es la misma epidemia a lo largo de 200 años. Una de las mayores plagas de la historia y muestra la influencia de pequeños accidentes sobre grandes poblaciones que no tengan defensas. Cualquier accidente aparentemente pequeño puede provocar grandes efectos en un mundo cada vez más conectado. Otra de estas grandes epidemias también son la peste negra de la Edad Media, 1347 a 1353, también peste bubónica, que se originó en el aumento del comercio, de los viajes y de la urbanización, producidas en la etapa gótica con respecto a la etapa románica anterior. Grandes migraciones del campo a la ciudad, comercio, cruzadas, gente que iba de un lado a otro, y el primer registro fue en Mesina, Sicilia, y a partir de allí la gente huía de la peste y la llevaba. Los humanos contagiados por los roedores y a su vez contagiando a los roedores que iban y venían. Víctimas fatales, un tercio de la población europea, 25 millones de personas, y para cualquier persona capaz de leer la historia, en este caso la historia ambiental, la peste negra preanuncia los riesgos de la globalización con más de por algo en los años anteriores a la pandemia de coronavirus fueron numerosos los científicos que advirtieron: cuidado, tenemos el riesgo de una epidemia muy grave, que fueron decididas porque ¿quién va a gastar plata en prevenir nada? Otra de las grandes epidemias fue las epidemias de viruela que provocaron el despoblamiento de América en la primera conquista, siglos XV y XVI, donde se cruzaron europeos que eran portadores asintomáticos de viruela con americanos que no tenían inmunidad heredada. La viruela se había originado en animales salvajes que se habían domesticado en tiempos antiguos, después el virus mutó hasta especializarse en humanos. Las sociedades americanas tenían escasos contactos entre ellos y ni siquiera conocían la noción de epidemia. No hay consenso científico sobre la cantidad de gente que murió, pero fue absolutamente espantoso.
y sí hay consenso científico sobre lo que significan los encuentros de personas con diferentes cargas de microorganismos en sus cuerpos. Quiero comentarles también el tema de la plaga de Manchuria en 1910-1911, sobre los riesgos extremos de este tipo de zoonosis. Fue una infección respiratoria parecida a las virus, que se originó en cazadores y curtidores de pieles que mataban marmotas y preparaban las pieles, que eran el reservorio de una peste neumónica, en este caso, que afectó el sistema respiratorio y mató al 100% de las personas contagiadas. Es decir, todos. Ninguno de los contagiados se salvó. Por suerte, Manchuria era un territorio lejano, contuvo la infección, aislando la zona. Ahora, pensemos que existe el peligro de una zoonosis en la que mueran todas las personas contagiadas y no sabemos cuántos virus de esa característica existen en reservorios silvestres. Entonces, todo esto nos sirve para destacar que la causa principal de la actual pandemia de coronavirus no es la sopa de murciélago, no son los mercados húmedos de China, no es el comercio de pangolines ni nada parecido. Nosotros perdimos 2 siglos y perdimos innumerables vidas humanas en no prestarle atención a lo que dijeron los científicos. Y teniendo en cuenta, el cambio climático aceleró la destrucción del medio natural que nos sustenta y que potencia así los daños a la salud pública que ahora sufrimos. Los de cómo está actuando el cambio climático, aunque tal vez esto del coronavirus sea parte de eso. El derretimiento de los glaciares, no solo los hielos polares, sino los glaciares en todas partes, el derretimiento de los glaciares está liberando virus que estaban en estado, si quieren, de hibernación, con las comillas que hagan falta, liberando virus que no sabemos el grado de riesgo de estos virus. Entonces, simplemente estamos mirando el agua que chorrea, pero debajo del glaciar hay permafrost, es decir, suelo congelado. En ese suelo congelado hay virus con los que no hemos interactuado nunca, porque muchos de ellos están antes de la existencia de la especie humana. Y muchos de ellos pueden activarse. Estamos teniendo en cuenta esto. Otro de los datos, tema de riesgos de gripe aviar. El cambio climático puede modificar, y estamos modificando ligeramente, las rutas de migraciones de las aves migratorias. Ahora, las aves que van en un cierto recorrido tienen un contexto en el cual van por ese recorrido. Si cambia el recorrido, tienen otra interacción, probablemente con aves domésticas. Aparece otra vez entonces este riesgo de un vínculo entre aves migratorias, alguna enferma, con aves de criadero. Todo esto nos lleva a recordar que en el siglo XX tuvimos 4 pandemias. En el siglo XXI, que recién empieza, ya tuvimos 6. El SARS en el 2000, la gripe del 2009, el ébola en el 14, el Zika en el 15, el COVID 2019 y esperemos termine en el 2020. 6 amenazas en solo 2 décadas, lo que muestra que estos procesos se aceleran a pesar de la dificultad de aceptar que estas amenazas constituyen una nueva normalidad y que hay que trabajar sobre esas amenazas. ¿Cómo trabajamos sobre esas amenazas? Tenemos que reconstruir la biodiversidad. Reconstruir la biodiversidad. Cuando uno dice, ¿para qué queremos una reserva ecológica? Necesitamos
necesitamos innumerables reservas ecológicas, necesitamos innumerables parques nacionales, necesitamos innumerables espacios de preservación de la biodiversidad que nos sirvan, si quieren, para retener todos los patógenos agresivos que puedan existir, o la mayor parte de los patógenos agresivos que allí puedan existir. Esta biodiversidad es un escudo. Habíamos pensado en la biodiversidad primero como espacio de paisaje. Recuerden, el Perito Moreno nos acerca a la creación de un parque nacional en Bariloche, lo que después fue Bariloche, como un hermoso paisaje que parece los europeos, y durante un montón de años tuvimos espacios protegidos, justamente en aquellos sitios que calificábamos como visualmente hermosos. Después empezamos a tener espacios protegidos en aquellos sitios en que había biomas como para conservar biomas naturales. Y creo que ahora estamos planteándonos otra cosa. No solo queremos conservar este conjunto de paisajes, este conjunto de biomas, este conjunto de especies, una enorme cantidad de espacios protegidos, no por el espacio protegido mismo, sino porque necesitamos una humanidad protegida de las amenazas provenientes de la zoonosis. Esto es otra mirada, otra manera de ver las cosas y, por supuesto, otra necesidad de políticas públicas que es una tarea mucho más activa en este sentido. Si no, vuelvo al tema de Luis XIV y nuestro esfuerzo, el esfuerzo de gran parte de nuestros dirigentes de los últimos años, de tratar de volverse más reaccionarios que Luis XIV y cerrar los espacios verdes y destruir las áreas protegidas. Muchas gracias, yo llego hasta aquí y abrimos el debate. Muchas gracias a Hernán, muchas gracias a Antonio. Ahí vi que hay algunas preguntas, además de saludos y de expresiones sobre la exposición clara y muy rica de ambos. Hay algunas preguntas. ¿Te parece, Hernán, que las leo yo o querés leerlas vos? No, siempre lo hiciste vos y siempre lo hiciste bien. Entonces leo yo algunas preguntas del Zoom y algunas preguntas del Facebook que también nos fueron llegando. Hay una pregunta de Dalia Hoffman que dice, bueno, en realidad es un comentario que dice que en Vicente López hay plazas a las que se le puso pisos blancos y de cementos, contrapiso de tierra y bancos de madera frente a la estación Cetrángulo del Tren Mitre. Ella cree que eso, aparte de ser peligroso para los niños, es perjudicial para el ambiente y entiende que es un espacio menos verde en cuanto a su función. ¿Las leyes deberían protegernos de medidas así? Vicente López es provincia. Sí, le contesto a la señora, sin duda. A ver, es una costumbre que se va difundiendo cada vez más en las ciudades, digamos, del sur pobre del mundo, ¿no? Porque no es un fenómeno es lo que está contando la señora, que pasa en Vicente López, en Martínez, que también pasa en la ciudad de Buenos Aires. Les aseguro que en Madrid, en Barcelona, en París, en Nueva York, no hacen así. Les voy a dar un ejemplo para que esto sea claro. Y para engancharlo con lo que decía recién Antonio Brailovsky, ¿no? A los 2 meses más o menos de empezada la pandemia por el COVID, por el SARS, la Comunidad Económica Europea sacó una resolución, vieron que ellos se expresan por medio de resoluciones, sacaron una resolución convocando a todas las ciudades de 20.000 o más habitantes de la Comunidad Económica Europea
a llenar de verde a sus ciudades. Proponen los terrenos baldíos, conviértanlos en lugares verdes, hagan terrazas verdes, hagan muros verdes, hagan jardines verticales, levanten las baldosas y planten algo en la tierra, llenen sus ciudades de verde, si pueden, planten bosques en sus ciudades. No lo estoy inventando, esto está en un texto de la Comunidad Económica Europea que expresa, desde el punto de vista rigurosamente científico, la necesidad de llenar de verde nuestras ciudades si queremos que sean sustentables y si queremos que no sean abrumadas por la zoonosis de las que estuvo hablando Antonio hasta hace unos minutos. Esto que pasa en algunas localidades del AMBA, digamos, ¿no?, del área metropolitana de Buenos Aires, desgraciadamente está como muy de moda. Evidentemente esto beneficia a algún bolsillo, pero desde el punto de vista ambiental realmente es un retroceso grave y está costando mucho que alguna gente lo entienda, porque, por ejemplo, yo creo que casi todos los que estamos acá hemos visto plazas en las cuales los patios de juego de los niños han sustituido la arena con argumentos sanitarios por baldosas de plástico presunto, pretendidamente plástico ambientalmente saludable, eco-friendly, etc. Ahora, cuando uno pide informes técnicos sobre esas baldosas, nadie sabe de dónde vienen esas baldosas. Y se las pone en lugar del pasto o en lugar de, como se dice, de la arena. Y en otros lugares directamente se tapa el pasto con estos baldosones blancos, con estos cerámicos blancos de 40 a 45 centímetros, y se sustituye el pasto por baldosas. Esto es demencial, esto es peligroso y le está haciendo mal a nuestras ciudades, totalmente. Bueno, muchas gracias, Hernán. Aquí hay una pregunta de Luis Benítez, que pregunta si a la hora de pensar diversidad en las ciudades, en lugar de pensar en espacios verdes, no sería primordial pensar en corredores verdes que permiten otro flujo. Bueno, si pueden extenderse un poco más sobre eso. Sí, por supuesto, porque además, digamos que cuando las ciudades crecen mucho, tenemos el problema de las paradas de aves migratorias. De modo que cuanto más espacio para que haya paradas de aves migratorias, mejor. Más circulación de fauna, obviamente, mejor. El tema es que una ciudad ya está construida, es muy rígida y en definitiva la gestión urbana se hace como se puede, con lo que hay. Teniendo en cuenta que el bien más escaso en una ciudad es la tierra urbana, más escaso de lejos. Bueno, acá hay una pregunta de Viviana Márquez, que dice, perdón, Viviana Márquez no la estoy encontrando. Bueno, había una pregunta, Viviana Márquez, que decía a qué se refería cuando hablaban de cuál es la categoría que se le atribuye a lo que se denomina espacio verde. ¿Qué es el tema del verde? Dice, aclara que su pregunta lleva el ánimo de acordar criterios para saber qué estamos hablando cuando estamos hablando de un espacio verde. Bueno, lo dijo Hernán. Sí, a ver, nosotros pensamos, primero que dejemos claro que estamos hablando de ambiente urbano, ¿sí? Empecemos por ahí. Entonces, en el ambiente urbano, desde nuestro punto de vista, porque va a haber personas que quizás no compartan la perspectiva. La primera condición de un espacio verde, como Dios manda, es que sea superficie absorbente. A ver, esto es lo primero, que haya tierra y que haya pasto. Esto quiere decir que estamos en contra de que en el medio de una plaza seca haya un arbolito. No, nadie puede estar en contra de que haya un árbol o de que haya un arbusto. Pero lo que debería ocurrir es que el espacio verde, público o privado, tiene que tener superficie absorbente por toda la riqueza vital, por toda la biodiversidad que se da a partir de la superficie absorbente, es decir, a partir de que
el mundo que se genera a partir del encuentro de la Tierra con la vida, con el resto de la vida, para no hacerlo largo, digamos, y porque además esa capacidad absorbente es muy importante en términos de la lluvia, las correntías, etcétera, etcétera. Además de la superficie de la cobertura verde de pasto, lo ideal, por lo que dice Antonio, de las aves, pero además yo diría por el conjunto de la fauna urbana, que va desde microorganismos, a veces hasta pequeños mamíferos, es que haya arbustos de diferente tipo y que haya árboles de diferente tipo, en la medida de lo posible, de especies nativas, por supuesto. Más nativas en las especies, tanto más rica, tanto más consistente y perdurable va a ser la biodiversidad, ¿no es cierto? Muy bien, muchas gracias, Hernán. Acá hay una pregunta para Antonio, de María Natalia Pucciarelli, que pregunta: la importancia de la preservación y recuperación de la biodiversidad ¿debería también incluir el valor intrínseco de la naturaleza? El problema actual, dice María, es que enfocamos todos en la satisfacción de necesidades de la especie humana y olvidamos que somos parte de un todo mucho mayor. Yo creo que es la misma cosa que estábamos diciendo, visto desde otro ángulo. En definitiva, necesitamos que la naturaleza se reconstruya y que la naturaleza sea sana. Si para ello nos ayuda a asignarle un valor especial o asignarle derechos propios, adelante, charlemos las herramientas. Lo que necesitamos es alguna naturaleza domesticada, pero poco, y alguna naturaleza lo menos domesticada posible, sin duda. Muy bien. Otra pregunta para Antonio es: ¿qué opinas sobre las megafactorías de cerdos? ¿Cómo nos pueden afectar en el ambiente en las ciudades? Yo creo que el problema no es solo en dónde esté la megafactoría, es decir, ¿por qué los empresarios chinos quieren invertir en otro lugar? No, digamos, siempre hay viene alguien con una valija de dólares y le dice, déjalo acá, déjalo acá. No, bueno, ¿por qué quieren dejar acá la valija de dólares e invertir en megafactorías estos empresarios chinos? Y es porque ya tuvieron otra peste porcina, que no es la anterior, la de unos años atrás, sino tuvieron una peste porcina nueva hace 1 o 2 años que los obligó a sacrificar un montón de animales antes que se propagara. Ahora, eso era una zoonosis con una pandemia en potencia. De modo que si algo es peligroso lo pongo en tu casa, no en la mía. Esta es la lógica de este tipo de inversiones, con lo cual realmente si se dispara, me da lo mismo que esté en medio del desierto o que esté en la 9 de julio. Va a llegar un día más o un día menos, va a llegar. Por eso es que es una inversión peligrosa y realmente no habría que aceptarla. Porque además pasa otra cosa. Una vez que vos dejas entrar a un inversor muy poderoso, empieza a manejar la política. Y ya no lo podés controlar, que es lo que pasó primero en distintos países pequeños, tipo Honduras y el resto de los países centroamericanos, con las grandes productoras de empresas bananeras de Estados Unidos, y terminó pasando, inclusive en países como el nuestro, con los contratistas de petróleo, que te manejan una provincia. De modo que una gran inversión implica no solo el gran riesgo ambiental en este caso, sino la llegada de un gran poder político. Una vez que entró, no sé si lo vas a poder controlar. Suponiendo que sea controlable, claro.
Bueno, acá hay muchas preguntas relacionadas con el tema y bueno, pensar si se puede evitar o no se puede evitar, pero la verdad que saber eso, bueno, es complicado. Otra pregunta que... Perdón, una interrupción, perdón, Mariana. Una interrupción es probable que si hay más preguntas de las que nos dé el tiempo, pues yo tengo Facebook a mi nombre, mándenlas ahí si no llegamos. Bueno, perfecto. Gracias. De todas formas, aquí quedan registradas en el Zoom. Le podemos enviar un mail con todas las preguntas en un documento también para que las responda y en todo caso queden en el aula. Esa sería otra buena opción. Acá se preguntan, cuando ustedes quieran cortar, me avisan. Preguntas hay un montón. Algunas preguntas es si creen ustedes que si llegamos a esta instancia en materia ambiental por la falta de educación ambiental desde la niñez y desde la infancia. ¿Hernán? A ver, falta de educación ambiental en la niñez y la infancia. En realidad lo que está pasando ahora es que les falta conciencia ambiental a los que toman las decisiones. Los chicos tienen que tener formación ambiental y educación ambiental porque van a ser las víctimas de las barbaridades que estamos haciendo nosotros en el presente, las generaciones que tenemos el poder de decisión. Entonces, lógicamente tiene que haber mucha más educación ambiental, debería ser además una educación de tipo curricular, no de tipo taller o de esas materias que se dice que son secundarias, ¿no? Que no se les pone nota, etc. Debería ser una materia curricular, pero sobre todo el problema está en que los chicos van a ser las víctimas, ya son las víctimas del mundo a futuro que estamos construyendo con las barbaridades que estamos denunciando. De modo que yo diría que más allá de que tenemos que profundizar la educación ambiental de los niños, lo que tenemos que hacer es participar y movilizarnos para que los que toman las decisiones dejen de ser macanas. Yo agregaría que cuando se habla de educación ambiental, a veces se insiste demasiado en educar a los decisores y yo creo que básicamente hay que educar a las víctimas, que las víctimas tomen conciencia de que son víctimas y a partir de allí, bueno, reaccionen. Lo que Hernán decía, la participación ciudadana. Perfecto, bueno, claro. Otra pregunta para Antonio es si sabe usted sobre la peligrosidad de los virus que están largando los glaciares por su derretimiento. No, nadie lo sabe. No. Hay una preocupación, pero no lo saben. Micrófono. Tenés bloqueado el micrófono. Dicen que en la ciudad de Mendoza se prioriza por priorizar la seguridad, se cierran los espacios públicos, y eso, ¿qué les parece a ustedes? Si termina siendo contraproducente, para los espacios verdes, perdón, se cierran. Termina siendo contraproducente para la biodiversidad. Bueno, ¿cómo poner en balance esas dos cuestiones? A ver, yo tengo una posición tomada respecto de eso. Yo creo que los espacios verdes públicos deben ser públicos las 24 horas del día. Si hay situaciones de inseguridad o de riesgo en un espacio público, lo que hay que hacer es darle seguridad a las personas que quieren hacer uso de lo que es de ellos. Porque en definitiva, los espacios verdes públicos son de los ciudadanos que pagan con sus impuestos esos espacios verdes que después se los cerramos en nombre de la inseguridad. Es un poco paradojal, ¿no? Pero resulta que un espacio que el ciudadano paga con su impuesto, se lo cierran durante X horas porque no le pueden garantizar la seguridad que también paga con los mismos impuestos. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es asignar bien los recursos, mantener iluminados, limpios, con buen mantenimiento los espacios verdes públicos y darle seguridad, porque además está estudiado en distintos lugares del mundo que van desde Nueva Zelanda hasta California en Estados Unidos, desde Francia hasta Montevideo o Chile,
hay estudios de esto que demuestran que se usan mucho durante las horas de la noche los espacios verdes públicos. La sociedad usa mucho de noche esos espacios para diferentes fines que tienen mucho que ver con la salud psicofísica. Y en condiciones de riesgo zoonótico y de pandemias, cuarentenas, etcétera, vamos, es obvio que cuanto más abiertos y más disponibles estén los espacios verdes, tanto mejor para la salud de la sociedad. De modo que lo que yo creo es que hay que asignar bien los recursos y garantizar que el espacio verde esté en condiciones y que esté accesible todo el día para todo el mundo. De acuerdo. Perfecto. Otra pregunta que hacen desde Sebastián Quintana dice que como ciudadanos ribereños están muy expuestos a la zoonosis provenientes de aguas arriba, como el problema con ciertos caracoles o especies que están descendiendo por el Paraná. De hecho, dice, aún no queda claro el problema del agua potable que ocurrió hace unas semanas. Que a esta persona le llenó de incertidumbre porque ha recibido respuestas de empresas por la ley del acceso a la información pública, pero no le han quitado la duda en relación a estos caracoles y especies que están descendiendo por el río Paraná y que están contaminando el agua. Yo creo que son dos cosas. Una, el tema de los cambios en la fauna del río que requieren estudios específicos. Otra es un tema institucional y es quién controla las empresas de servicios públicos. Durante la década del 90, que se hicieron las privatizaciones, se armaron entes de control de las empresas de servicios públicos para controlar las tarifas y no mucho más. Entonces, ¿cuánto podés cobrar de agua, etcétera? Pero controlar efectivamente la calidad del agua que se enviara al público, los riesgos o no riesgos de bajar esa calidad por algún evento extraordinario, todo esto lo decidieron las empresas solas, en todas partes, y se necesita un control público, riguroso, científico, de, bueno, ¿qué le están dando a la gente por la canilla? Y de eso tenemos muy poco control y muy débil, y no, nos falta. Realmente. Aquí hay una pregunta para Hernán relacionada con el barrio Agronomía. Dice, sumado a lo que Hernán dijo sobre el barrio de Agronomía, se está luchando contra la construcción de torres en el parque de la isla de Paternal. No ha sucedido, se está negociando la construcción de edificios más bajos, la guerra entre el cemento y el verde. ¿Qué se puede hacer al respecto para frenarlo? A ver, sí, tengo conocimiento de que hay un proyecto para la isla de la Paternal, hacer una construcción, levantar torres, etcétera, ¿verdad? Es que hay una especie de furor estatal por construcción torres en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay una búsqueda casi, diríamos, desesperada por incorporarle densidad poblacional a una ciudad que tiene una población estable desde hace ya varias generaciones, porque hace mucho tiempo que somos 3 millones de habitantes y parece que ha picado muy fuerte esta idea de que la ciudad tiene que ser más densa y que necesita más gente, obviamente para que paguen más impuestos, porque si no es difícil de entenderlo, más allá de lo que son los negocios de la construcción, los inmobiliarios, el metro cuadrado, etcétera. Pero lo que preocupa detrás de todo esto es que en realidad estas construcciones en la ciudad de Buenos Aires han demostrado que se usan como reserva de valor. Es decir, que se hacen construcciones, barrios enteros, de lujo, exclusivos, de élite, como Puerto Madero, por ejemplo, que están prácticamente deshabitados. El último estudio conocido indica que la ocupación de Puerto Madero es del 35%. Pongámosle que ahora está en el 40%, convengamos que esto es una pequeña barbaridad, pero una ciudad que tiene un déficit habitacional de más o menos 300.000 unidades, que un barrio como Puerto Madero,
sea utilizado como reserva de valor a tanto el metro cuadrado, la verdad, hay que preguntarse qué sentido tiene eso en una ciudad como Buenos Aires. No tiene ningún sentido en términos de planificación urbanística, en términos de protección ambiental, de sustentabilidad del mundo para las futuras generaciones, etc. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es movilizarse, participar, porque, a ver, lo que hay que hacer es ejercer la ciudadanía, reclamar, peticionar, acudir a la justicia cuando no se cumple con las leyes, y movilizarse y participar para modificar los decretos o las leyes que nos parecen incorrectas, porque en definitiva, las leyes que están en la ciudad de Buenos Aires en materia ambiental, yo les diría que son bastante buenas en general. La ciudad de Buenos Aires tiene una legislación ambiental que, comparada por el resto del país, es una legislación ambiental de avanzada. Está bastante buena. El problema es que esta legislación ambiental se cumple poco. Ahora, las leyes son productos históricos. Yo no conozco ninguna ley que nunca haya cambiado. Las leyes cambian, van, vienen de acuerdo a las coyunturas políticas, de acuerdo a las correlaciones de fuerzas en cada coyuntura. Es la participación, la organización de los ciudadanos, los reclamos de los ciudadanos, lo que hace que las leyes mejoren o empeoren. Entonces, lo que le puedo decir al que nos preguntó es que los vecinos del barrio, junto con los demás vecinos de la ciudad de Buenos Aires que están preocupados por esta clase de cosas, participen y reclamen por lo que les parece justo. Perfecto, muchas gracias, Hernán. Aquí en el chat de preguntas me quedan 3 preguntas que van a ser las últimas que vamos a hacer para luego cerrar a tiempo, ¿sí? Una pregunta es Matías Couri, pregunta ¿cuáles son esas regulaciones jurídicas que apoyen, que puedan utilizar los ciudadanos para reclamar concretamente por más espacios verdes o mejores espacios verdes en las ciudades? Bueno, a ver, un lugar, por supuesto, es la Defensoría del Pueblo, donde cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires puede acudir a nosotros para plantearnos que si interpreta, entiende que un derecho ambiental ha sido vulnerado, se presenta, nos manda un correo, nos llama por teléfono, va a nuestra plataforma www.defensoría.org.ar, y ahí siempre, eso está activo todos los días del año, todo el tiempo, así que eso es muy fácil. Y si no, 4338-4900 atienden todos los días, todo el año, a cualquier hora. Más allá de eso, en la ciudad de Buenos Aires tiene herramientas de distinto tipo. No se olviden que la Constitución de la ciudad establece que en la ciudad de Buenos Aires rige un sistema de democracia participativa, y que esa participación es subutilizada es un problema, pero que la Constitución de la ciudad dice que en la ciudad rige un sistema de democracia participativa, eso es así. La participación de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires está garantizada como principio constitucional. Eso se desarrolla a través, de mecanismos concretos, por supuesto, no es de cualquier manera. Esto se hace a través de audiencias, a través de los CGP, a través de recursos que distintas leyes ambientales proponen a los vecinos. Hay leyes que para ser modificadas requieren del mecanismo de doble lectura, y entonces los ciudadanos tienen derecho a participar en ese mecanismo de doble lectura a través de las audiencias públicas. Hay mesas de trabajo continuas, permanentes o no permanentes, en fin. Hay una gran cantidad de procedimientos, aparte, por supuesto, de los mecanismos de autoorganización que se da a la ciudadanía. Les voy a dar un último ejemplo. Un ejemplo reciente es el que les nombré, de los vecinos del barrio de Flores, que se plantaron y dijeron: este terreno no se construye, este terreno tiene que ser una plaza, y el terreno fue una plaza. Esto fue así. Ahora, que les costó 15 años, es verdad, pero bueno, valió la pena. No, bueno, y también aclarar que esto que pasa en la ciudad de Buenos Aires, también en otras ciudades tienen su propia regulación, cartas orgánicas que contemplan la cuestión ambiental también, y esto, la importancia de que los ciudadanos se organicen, ejerzan ciudadanía, y que a través de
de ONGs también puedan participar o ellos mismos puedan participar. Las leyes están, se tienen que cumplir. Lo que no está es el activismo ciudadano en gran escala, es decir, lo mismo que en Flores, la Plaza de Boedo fue el resultado del activismo vecinal, mientras que en el gobierno de la ciudad siempre se pensaba qué linda torre vamos a hacer acá en vez de un espacio público. Hay una práctica que pasa en muchos estados norteamericanos que la gente lo llama a su diputado y le dice: yo te voté y te voté para que hagas esto, esto y esto. Aquí se ha creado una distancia entre representantes y representados que hace que la gente no vaya a reclamar a los lugares que tiene derecho a reclamar. Si yo lo voté a este, bueno, yo te voté. Estás ahí porque yo te puse. Entonces, ¿qué estás haciendo con el ejercicio de los derechos? Bla, bla, bla. Porque además, cuando uno mira los medios, ¿qué noticias te dan los medios? Te dan noticias del político A que se insulta con el político B, te dan noticias de algún escándalo, alguien que corta una calle o que quema gomas o que se pega, que se agarra trompadas con otro, pero no te dan, y esto es importante, no es casual, que no te den las noticias de las formas de organización ciudadana, que hay muchas. Y cada uno va descubriendo que hay otra burbuja de ciudadanos que son unos poquitos, pero que tienen muchas ganas y que tienen todos los medios de comunicación en contra y que tienen que usar una red social porque en el canal A, la radio B o el diario tal no van a salir. Porque nuestro sistema comunicacional está pensado para promocionar la política profesional y para dejar afuera al ciudadano común. De modo que esto hay que verlo. Hay muchos más logros de vecinos organizados que no se ven, pero que existen, resultado de que se movieron. Un ejemplo reciente, me lo olvidé, es el de la Manzana 66, donde la Defensoría del Pueblo tuvo una participación muy activa. La Manzana 66 es en Avenida Belgrano, Jujuy, Catamarca, y no me acuerdo la cuarta. En esa manzana, un grupo empresario ha ido comprando lote por lote. Pero es increíble, durante años compraron lote por lote de una manera disimulada, insidiosa, a través de diferentes empresas inclusive, y entonces ¿qué iban a hacer? Hasta que los vecinos se dieron cuenta de que algo andaba mal ahí, porque se estaban comprando todos los lotes y cada vez que se compraba un lote no iba a vivir nadie. Entonces se terminó sabiendo que había un proyecto para construir un estadio, una arena, como les dicen ahora, un microestadio, que en realidad era un estadio para 10.000, 15.000 personas, para hacer espectáculos de música, ¿verdad?, etcétera. Bueno, los vecinos de Once, que tienen muy pocos espacios verdes, se movilizaron, se organizaron, impidieron que avanzara este proyecto de grandes empresas. Mire que había grandes empresas de por medio, y se inauguró hace, Antonio, ¿sé cuánto? 2 años se inauguró Manzana 66, más o menos. Hace unos 2 años, y Manzana es una plaza de 4 cuadras de lado, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Hubo un intento de ese emprendimiento entonces de llevarlo a Saavedra, y eligieron la Manzana de Saavedra, donde iban a decir, bueno, estos pobres empresarios que no pudieron hacer su negocio acá, se les va a dar un lugar aquí. Entonces los vecinos de Saavedra se enteraron de que querían hacer lo mismo en Saavedra, se plantaron y dijeron, no, ustedes no van a hacer esto acá. De modo que, ya ven, estas formas de autoorganización vecinal producen resultados. Cuestión de animarse. Cuestión de animarse. Bueno, acá hay un comentario de una persona de la Escuela Infantil 9 de Barrio Villa Soldati, que dice que desde el año 2013
Junto con la comunidad, Arbogi diseñó un sendero interpretativo de plantas nativas para atraer mariposas y biodiversidad. Ahora tienen un proyecto que están armando un bicorredor uniendo escuelas a través de corredores con plantas nativas. Si no sería importante que desde espacios verdes de la ciudad utilizaran eso y no todo sino todo exótico. Y también había otro comentario por ahí, no está en el chat, entonces se me perdió, pero en donde comentaban que en una escuela habían hecho un supuesto espacio verde con un material tipo goma eva que se calienta a altas temperaturas cuando llega a estar a 80 grados cuando hace mucho calor, y que eso es perjudicial para la salud de los niños y de los docentes, en definitiva, y bueno, estas contradicciones que vemos todos los días, ¿no? Sobre una de las preguntas que mencionaste recién, Mariana, había que hacer una aclaración de tipo formal, pero que puede ayudar a los vecinos de la ciudad a entender algunos problemas. Desde la ley de comunas, ¿sí?, y los decretos que la reglamentaron, la Dirección de Espacios Verdes de la ciudad maneja mucho menos que antes. ¿Por qué? Porque el mantenimiento, la higiene, los arreglos, etcétera, yo diría el 85% de los espacios verdes de la ciudad fue transferido al gobierno comunal, fue transferido a las juntas comunales. Y el gobierno central, la administración central, se quedó con, no me acuerdo si son 21 o 24 espacios verdes muy particulares, por ejemplo, el Parque 3 de Febrero es tan grande y tan complejo que ninguna comuna por sí misma podría manejarlo, ¿verdad? Porque en realidad el Parque 3 de Febrero necesita un presupuesto propio. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es entender que lo que es el trabajo concreto sobre esta plaza, aquella plazoleta o este parque, en la inmensa mayoría de los casos depende del gobierno comunal, y hay que ir a la comuna y reclamarle a la comuna el mantenimiento, el cuidado y todo lo que son desarrollos menores en materia de espacios verdes, cuidado del arbolado, la tala, la extracción, plantación de árboles, poda, todo eso ahora depende de las comunas. Después, en cuanto al tema de estos corredores, obviamente estamos todos de acuerdo con los corredores, Antonio ya habló de esto, no hay nada en contra. Lo ideal es que estos corredores se hagan con especies nativas, pero también yo diría hay que alertar acerca de algunos mitos que puede haber con las especies nativas, porque, a ver, nosotros somos parte del ambiente, el ser humano es parte del ambiente. Ustedes habrán visto que ninguno aquí habla de medio ambiente. Hablamos de ambiente, que para nosotros es como una filosofía, en el sentido de que nos colocamos como parte del ambiente y no creemos que es el medio donde vivimos, sino que nosotros somos también parte del ambiente. Entonces, a ver, el plátano, que está tan denostado, ¿no es cierto?, por los alérgicos, es un árbol que tiene grandes beneficios ambientales, con una cantidad de características que ahora no vamos a tener tiempo de explicarlo. Ahora, no es una especie nativa. Te lo trajeron al plátano. Y la verdad es que fue muy bueno traerlo. Yo lo lamento por los alérgicos que me deben estar insultando todos ahora. Mi esposa lo padece, por ejemplo, y odia el plátano. Pero si bien es cierto que es mejor que las especies nativas predominen y dominen, también es cierto que en los lagos de Palermo, no nos olvidemos, hay especies de peces que fueron sembrados por el ser humano y se han integrado y se han mezclado, porque uno de los lagos de Palermo está mezclado con el río de la Plata, y se han juntado, y bueno, y lo que está pasando ahí es que no hay estudio. Antonio habló hace un rato de la necesidad de estudios específicos sobre qué está pasando con la fauna del Paraná. Bueno, de la fauna urbana de la ciudad de Buenos Aires, les aseguro, no sabemos nada, o sabemos muy poco. Tenemos inventarios de mariposas de la Reserva Ecológica Costanera Sur, así, de las mariposas de ahí sabemos todo, pero de los animalitos que viven en el resto de las plazas de la ciudad de Buenos Aires nadie sabe nada. Y tenemos que tener una mirada un poco más sistémica, más holística, me parece, sobre la fauna y la botánica de la ciudad, y no tener una mirada reduccionista, diría.
Perfecto. Bueno, y la última pregunta, que es un poco más, queda una pregunta más, pero bueno, habíamos dicho que una más, era ¿cuáles son los mayores responsables en el riesgo y en el deterioro de la biodiversidad? ¿En qué actividades podríamos detectarlos? Bueno, Mira, depende del lugar, claramente. Es decir, en la región pampeana, claramente de la gran agricultura en química, en gran parte de la zona cordillerana, la gran minería o el petróleo, y en la ciudad el negocio inmobiliario que arrasa todo. De modo que depende de cada actividad y obviamente la principal responsabilidad es de un Estado que no regula, sino que piensa que cualquier cosa que le traiga dinero a alguien es buena. Y no cualquier cosa que le traiga dinero a alguien es buena. Claro, clarísimo. Muy claro. Bueno, la verdad quedaron algunas preguntas, intentamos hacer todas, muchísimos comentarios que se los vamos a hacer llegar, pero estamos ya en el límite, hemos estado 3 horas, quiero agradecerles principalmente a usted, a Antonio, a Hernán, también a Antonio Fernández que nos acompañó, agradecerles a todas las personas que nos siguieron por Facebook y a las personas que nos siguieron por el Zoom, y bueno, y a la Fundación COEPE, por supuesto, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a GOL, al HILO, y decirles que nos parece muy importante esta instancia porque la forma en la que los ciudadanos pueden ejercer, como decían ustedes, su ciudadanía, es justamente estando informados acerca de sus derechos. Y en materia ambiental, la información y el acceso a la información es muy importante y es una responsabilidad de los gobiernos, bueno, locales, provinciales, nacionales, y también es importante que las defensorías del pueblo trabajen receptando justamente los reclamos de la ciudadanía. Así que bueno, muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la misma hora. No sé si quieren decir algunas palabras para cerrar, Antonio o Hernán, todo suyo. Gracias, Mariana, y gracias a los que nos acompañaron, nada más. muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes que viene. Gracias.